Hola, ¿cómo están todas y todos? Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con esta super charla con mi querida Vanessa. Y el día de hoy les traemos un temazo que son las facultades intrínsecas del ser. Vamos a estar durante este rato charlando con ustedes y haciendo ahí a lo mejor una que otra actividad, a ver si nos da tiempo. ¿Cómo estás, mi Vane? Hola Pau, muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo Pues amaneciste? también aquí radiante y Eso, llena de energía, ¿sí? eso Con es. con frío. Oye, qué buen tema este que propones hoy. Ujú. Yo creo que es un tema bien interesante y pues porque nos limitan un montón, ¿no? Sí, pues es un súper temazo y sí es cierto que desde que estamos pequeñitos nos hacen como que nos empiezan a bloquear, ¿no? Haciéndonos, pues, ciertos también rituales, ¿no? Desde pequeños donde te tapan Claro, el tercer ojo y ya claro. te dicen, estás, se te quitó lo pecador, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, no sé, no me quiero meter con la creencia de los demás, pero bueno, todo, como decíamos en los videos anteriores, todo lo que se maneja a base de rituales, a base de imágenes, a base de numerología, o sea, en realidad, esta dimensión está hecha de eso, quieren hacer creer que todo lo, ¿cómo se dice? Pues sí, que todo lo esotérico, ¿no? Ujú. Es como un producto de la imaginación de las Eh, personas. Exacto, Sin sí. embargo, esta dimensión es súper esotérica. O sea, si nos damos cuenta en todo, o sea, tanto en los letreros de las esquinas, ¿no? O sea, Ujú. tú te das cuenta, tienen una forma específica, tiene un color específico, tiene todo, que eso ya nos hace que pum, ¿no? O sea, nos conectemos o nos desconectemos con ciertas cosas. Claro. Entonces, bueno, nos han puesto infinidad de películas donde vienen estos temas de las facultades intrínsecas del ser, Ujú. que a mí, para mí es un temazo porque en realidad, si tú lo empiezas a trabajar, si uno lo empieza como a fortalecer, pues vas dando cuenta que sí, efectivamente, o sea, no estoy muy segura si todos venimos como que con ciertas facultades más desarrolladas y otros Ujú. menos, o unos con si vienen con esas facultades y otros no. O sea, para mí esto viene instalado en el código genético. Y por eso su afán de querernos transmutar o sea, nos quieren modificar el ADN a como de lugar, o sea, por medio Claro. de la comida, por medio de inyecciones, por medio de el ambiente, o sea, quieren De las mutar creencias, de de la las familia, creencias. la Exacto, sociedad. Sí, exacto. sí, está Entonces, cañón. ajá, el otro día estaba, híjole, me llegó un pensamiento bien fuerte haciendo como un pausa en esto, hablando con un amiguito, estaba como todo, angustiado, pero entonces hablábamos como de que si los que estábamos como abiertos de conciencia o que estábamos en desarrollo de conciencia y todo eso, que si éramos pocos y no sé qué. Entonces me llegó así esta información de que en realidad no somos pocos. Ese tema de las minorías Ujú. es precisamente para hacernos sentir o creer que somos poquitos y que, híjole, el resto de la sociedad está en otro rollo, ¿no? Sin Sí. embargo, ¿por qué aprietan? ¿Por qué la sociedad empieza a apretar más? Pues porque no somos minoría, porque no somos poquitos los que estamos en esto. Totalmente de Porque no acuerdo. somos poquitos los que nos damos cuenta de las cosas. Sí. O sea, y hablando en el tema de las facultades intrínsecas del ser,
em, me vino también como que junto con pegado a este tema, de un tema de, no sé si has escuchado hablar de Chico Xavier. Ujú, sí, sí. Ajá, que era brasileño y él pues tenía esa facultad de hablar con su guía y Ujú, veía cosas del futuro y todo eso, ¿no? sí, sí, sí. Entonces me parece que él hace una declaración, ¿no? Que él recibe esa información y dice que para determinado tiempo, si la humanidad no llegaba a un tercer enfrentamiento grande global, Ujú, que entonces la humanidad estaba listo para recibir ese paso, ¿no? Ya planetario, pues, por así decirlo. Curiosamente, si nosotros nos damos cuenta, desde hace mucho se ha querido insistir en comenzar un enfrentamiento global. sí. Sin embargo, las personas estamos renuentes a eso, ¿sí? Por eso te digo que no somos minoría. Ujú, Somos bastantes los que nos damos cuenta lo que queremos y lo que no queremos también, claro. ¿no? Sí. Inclusive a ver, la conciencia la veo como esto, como imaginemos que es un termómetro, ¿no? Que para medir la temperatura. A ver, bajo cero no es malo, sobre cero tampoco es malo, ¿no? Simplemente es una temperatura. Cada quien está a una temperatura, a un nivel diferente, pero no es nivel porque yo estoy más arriba que tú. O sea, no, es porque cada quien está encontrando esos niveles de temperatura, ¿no? Ujú, Entonces la conciencia es como que cada quien está encontrándose en un cierto nivel, ¿no? sí, sí. Y a pesar de que sea un nivel de conciencia como mínimo o máximo, pues hay momentos donde hay esas ráfagas de información, ¿no? Donde uno puede comprender lo que sí se quiere y lo que no se quiere para la humanidad o para uno mismo o para nuestro entorno, nuestro clan, ¿no? Sí. Em, y eso viene conectado precisamente con nuestras facultades intrínsecas del ser, que es esa conexión que si nosotros la vamos engrosando, que si nosotros la vamos practicando, porque también es como un Ujú, músculo, ¿no? Que se claro. tiene que practicar, entonces vamos a llegar a tener mayor capacidad de poder desarrollarlo, ¿no? Y me Ujú, acuerdo ahorita, no sé, en películas como de Marvel o de cosas así que nos muestran eso, ¿no? Y que al principio son como muy brutos, ¿no? En el aspecto en el sí. que comienzan a hacer, a trabajar Que no dominan bien no todavía, ¿no? dominan bien su poder y entonces son tan brutos que tiran edificios, rompen cosas y así, Ujú, pero nos está dando eso o sea, al principio puede ser que no te funcione muy bien, pero poco a poco, si tú lo vas desarrollando, ¿no? A lo que llegas. sí. Pero yo creo que viene desde que somos chiquitos, Pau. O sea, yo Sí. me acuerdo de cuando eran mis hijos, pues bebitos, ¿no? Cuando van al kinder, al, Ujú, al colegio. O sea, cómo empiezan a desarrollar desde el colegio solamente los cinco sentidos físicos, ¿no? Que les claro. dan a oler cositas, ¿no? O que les dan a Mm, tocar y dicen, ay, qué rugoso, qué suave. mm, Ay, ¿qué escuchas? ¿No? O sea, ujú, eso es lo que solamente en la escuela, porque es claro. físico, Ujú, es lo que empiezan a desarrollar. Y entonces ellos quedan totalmente limitados desde que somos chiquitos a esos ujú, cinco sentidos. Pero sí. vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que de repente, pues no sé, sentimos Ujú, pues a la persona que llega, que viene triste, ¿no? O sea, ujú, y todavía ni llega. ujú, O que a lo mejor en su voz está diciendo, pues no sé, una mentirilla, yo en mi caso, ¿no? O sea, ujú, escucho cuando alguien miente. ujú. Empiezas a darte cuenta que hay más sentidos que no te enseñaron en la escuela, pero que te los limitaron desde que somos pequeñitos. Entonces, yo creo que sí es bien importante esto que dices, que es como un músculo, que hay Ujú, que desarrollarlo tal cual. ujú. ¿Cuántos sentidos tú crees que tenemos que no sabemos?
O sea, hay 5, ¿no? Los físicos. Pero Los ¿cuántos? físicos. Pues sí, ¿Cuántos? en el otro aspecto, pues es como mm, el de la percepción, ¿no? El Ujú, de percibir a otros. O sea, no sé exactamente. Yo recuerdo que me mandaste como un video que está bien interesante, que sí, habla de 15 sentidos, ¿no? sí. Ujú. Ajá. Ahora, y sí es verdad, pero como que es como, si nosotros lo vamos como comprendiendo y estructurando, así como el video que me mandaste está buenísimo, Pero ¿no? yo creo que hay más, ¿no? ¿No sientes Pero, que hay más? ajá, exacto, pero yo Eso que siento que hay acabas de todavía decir, más. eso Sí. que acabas de decir hace ratito de que, o sea, como que yo es lo que comprendí es, como si cada uno tuviéramos un sentido Ujú, que nos da esa capacidad de poder decidir lo que queremos y lo que no queremos, incluso para el planeta. exacto. Y no está nombrado, ni en el video, ni en Ujú, libros esotéricos, ni en ningún lado. ujú, Yo no me había dado cuenta de eso hasta que lo acabas de decir ahorita. O sea, sería como un extra de todo lo que exacto. ya conocemos de clarividencia, clariaudiencia y todo esto, ¿no? Visión remota, todo eso, ¿no? O sea, es un Ujú. extra que yo no lo había percibido como lo acabas de plantear ahorita. Y sí me ha Sí, hecho sentido. Ujú, sí, y si nos damos cuenta, nos han hecho, como que en todo este tiempo nos han hecho percibir solamente de crear como, ay, es que yo no quiero esto. O sea, solamente ubicarnos es que yo ya no quiero esto, pero ¿qué es lo que sí quieres, no? Entonces, el no quiero y el sí quiero, es lo que quiero y lo que no quiero, o sea, van como pegados, ¿no? O sea, es como un equilibrio, es un equilibrio porque, o sea, no quiero vivir esto, pero no quiero vivir esto porque sí quiero vivir esto, ujú, ¿no? O sea, como que en ese aspecto, como vivimos en esta realidad dual, pues siempre hay que tener un equilibrio, porque si nos basamos solamente de un lado de la balanza, pues es a lo que más le estamos observando y lo que más le estamos poniendo energía, ¿no? Entonces claro, se sigue desarrollando más eso, ¿no? sí. Pero fíjate qué bien, pues no sé, maquillado está, Ujú, que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos, ujú, o sea, lo tomamos como si fuera una elección, ¿no? ujú, Llamémosle elección. ujú, Pero no, porque va más allá de ser una elección. O sea, ujú, sí es una elección, pero es la capacidad que tenemos de poder poner en encendido, en práctica, todos nuestros sentidos de ver, o sea, de todo, ¿no? De físico y ujú, no físicos, que los activas todo y eso te da una determinación de, como dices, lo que quieres y lo que no quieres a través de todos los sentidos físicos de lo que estás viendo, ¿no? O sea, no quieres ver, por ejemplo, una guerra, no quieres ver, pues no sé, a tus, no sé, hijos sufriendo, ¿no? claro. Entonces los pones activos esos sentidos y se Ujú, enciende ese sentido que lo más triste, te digo, es que ni siquiera nos habíamos dado cuenta ujú, de que estaba. Hasta ahorita que me lo acabas de, pues, de plantear así, ujú, está muy interesante. Y lo manipulan, además, con claro. todas las redes, todo lo que nos meten de cochinada ahí. Estamos dándole al pensamiento Ujú, negativo y lo ujú, estamos, pues, haciendo que gire el engrane. exactamente. Usan ese sentido que ni siquiera sabemos que tenemos. Sí, y por ejemplo, a ver, este tema también viene como el enfoque cuando es hacia vamos a llamarlo así, hacia lo negativo o hacia donde quieren que se dirija. Tenemos ahí la serie que yo nunca la terminé de ver, la verdad, pero tenemos la serie Stranger Things, que eh, como a ella le, o sea, es un efecto de un estudio, ¿no? Esta chica, Y es muy bueno. y la tienen que sobreestimular tan fuerte para poderle sacar ese potencial, ¿no? Y, pero, o sea, lo hacen a base como de la destrucción, ¿no? Porque además Sí, es una energía neutra que la pueden llevar hacia la destrucción claro. o la pueden llevar hacia la construcción. Que, Sí, los que no han visto esta serie, lo que pasa es que a esta chica ajá, es la hija de un científico ujú, y pues como dice Pau, ¿no? La someten a cosas súper fuertes, por ejemplo, pues la sumergen en agua, ¿no, Pau?
Ujú, en agua, o sea, casi casi hasta ahogarse ujú. para despertar ese, pues esos sentidos extra, Sí. ¿no? A ver, todo esto, o sea, por ejemplo, en las culturas eh, donde empiezan a desarrollar a los chamanes o así, también existe, ah, por ejemplo, mi abuela me contaba de un conocido suyo que era como sabes, en los pueblos de México, cuando antiguamente, bueno, y creo que todavía se hace en ciertas partes de Latinoamérica, cuando le veían la facultad desarrollada a uno de los niños, entonces el chamán del pueblo, que bueno, chamán realmente es un término de Europa, pero bueno, vamos a llamarle el chamán porque así lo conocemos todos, este, o el brujo o el curandero del pueblo, le ve esta facultad, entonces jalan al niño, o sea, los papás van y lo entregan, o el chamán va y les dice a los papás, oye, ¿sabes qué? Tu hijo tiene la facultad, entonces es momento pues que lo desarrolle, ¿no? Porque pues es el Por ya, siguiente que se va a quedar en el pueblo como chamán, ¿no? sí. Y entonces a este muchacho, bueno, es niño, porque tenía como 7 años, una cosa así, se lo lleva a la mitad del bosque, bueno, la selva, no sé qué era la mitad de esta parte, y le vendan los ojos. Y lo dejan, por ahí lo dejan, creo que la primera noche tenía que quedarse completamente con los ojos vendados y sentarse a un lado del árbol, ¿no? Entonces llega, lo coloca ahí y se va, el chamán se va. Entonces, la primera noche es con los ojos vendados, quedarse totalmente solo. Entonces, y creo que se tiene que quedar 3 días, o sea, cuando la luna haya pasado 3 días, no sé qué, y en los siguientes días él se la tiene que apañar para saber cómo qué comer, saber qué, o sea, es despertar completamente o sea, no es solamente sus 5 sentidos, son todos Ujú, sus sentidos, ujú, porque yo no sé si ustedes lo han hecho, pero es un ejercicio bien, bien cañón. Digo, tú vives en la ciudad, tal vez también está interesante, pero, en un lugar que es completamente, o sea, en naturaleza y todo, está bien cañón. sí. Y es taparse los ojos completamente y quedarse sentados, em, pues, desarrollando todos los sentidos, ¿me explico? Porque obviamente a uno le empieza a entrar como esa ansiedad, ese miedo de que, híjole, me va a salir la víbora de un lado, ¿no? Porque Ujú, lo hice aquí en el patio, que es así, sabes que en la noche, pues, aquí salen sí, víboras, hay cocodrilos, hay sí, sí, jabalí, sí. hay, ¿no? Entonces, digo, aquí les pides a que te echen un ojito de vez en cuando, pero tampoco es exponerse, ¿no? Ujú, Pero bueno, ahí, este muchacho enfrenta esa situación, el conocido de mi abuela, enfrenta esa situación, tiene que quedarse ahí, y él dice que empieza a tener una sensación como de que alguien lo acompañaba, ¿sí? Y ese alguien que estaba ahí a un lado, le decía lo que tenía que hacer. ok. ¿Ves? Y después de eso empieza, pues, a desarrollarse en otros ámbitos, empieza a escuchar las plantas, empieza a percibir el canto de las aves. O sea, fue, pum, como una apertura muy fuerte y más siendo un niño. O sea, es enfrentarte a tus miedos más cañones, que es yo siento que el miedo más fuerte de un niño es el miedo al abandono. Ujú, sí. Por eso cuando un niño sufre como esta sensación de abandono de chico, cuando es grande, ¿sí? Empieza a buscar personas que lo abandonan. O se aferra demasiado a las personas que se puede volver hasta, mm, una persona que sofoca, porque está, ¿no? Para que no Claro, lo abandonen, ¿no? sí. Este, entonces, a partir de ahí, este niño empieza a despertar como que todas sus facultades bien interesante, ¿no? Y de ahí cuando crece, él no quiere ser como el chamán del pueblo, porque estaba como entre
una contradicción de tanto de lo que le daban en la escuela como lo que le daban, pues, en el pueblo, ¿no? Entonces él huye del pueblo y se mete para ser sacerdote. Mm, Se mete para ser sacerdote y, y porque decía: "Es que esto que me pasa no está bien, el sentir cosas, el ver, desencarnados no está bien", o sea, para él eso era una cuestión de locura, ¿no? claro. Entonces, regresa, al pueblo un día porque, bueno, porque él se va a vivir a la ciudad para estudiar lo del sacerdocio y todo eso, regresa, ¿no? Al pueblo porque resulta que le da una enfermedad muy fuerte. No me acuerdo si era cáncer, algo, nos contó eso, ¿no? Sí. Este, y este cuate, al regresar al pueblo, empieza a platicar pues, con los chamanes, con lo que le llaman los abuelos, ¿no? Que era Ujú. ese grupo de personas adultas que tenían como toda esta sabiduría y todo este conocimiento de las plantas y de todo eso, ¿no? Entonces empiezan a hablar con él y le dicen: "Lo que pasa es que tú has rechazado el don que tienes y lo has rechazado tanto que por eso tu cuerpo sacó esa enfermedad tan fuerte", ¿no? Total, le hacen, pues, todo ahí como un ritual, le hacen toda una limpieza y con plantas y con no sé qué, y total que este hombre se sana, Ok. se cura. Porque él dice: "Bueno, okey, si me quedo acá y abro o sea, toda mis facultades y todo eso, entonces esto se quitará". Pues sí, total, pasó así, se le quitó la enfermedad esta, este, y él, pues, se da cuenta y empieza a como a abrir su potencial, y se empezó a dar cuenta que él era el que atraía el agua para los riegos como de la fertilidad de la tierra Ujú. para la siembra, ¿no? Y la cosecha. Porque este cuate le dan como un bastón, ya sabes, mira, un bastón, Sí. que tiene su historia también. Luego nos cuentas esa Luego les historia. contaré. Sí, sí, para Este, que nos dejen acá cuántos quieren saber del bastón sí, de sí, mira el Arte todo. bastón de poder Nice. Yo ya, sí, ya lo había visto. Sí, le dan su bastón y entonces él empieza a mover y llegaba el agua, o sea, y todo, ¿no? Entonces, a ver, ahí es cuando nos quedamos pensando, cada quien puede mover o puede conectarse con un elemento o con los elementales de la tierra a través de esas facultades intrínsecas, porque al final del día estamos conectados con la tierra. Ujú. Al final del día estamos conectadas con el cosmos. Al final del día estamos conectados con nuestro canal espiritual. Entonces, al venir aquí, somos somos la manifestación de que a través de nosotros empezamos a crear lo que está hacia afuera. O sea, porque lo que está hacia afuera no es que ya esté creado, es que lo que está hacia afuera es la manifestación de lo que nosotros estamos expresando, ¿no? Sí. Entonces, voy con esto a que al llegar a esa comunión perfecta, de abrir nuestras facultades y conectar con la tierra, conectar con nuestro canal espiritual, conectar con el cosmos, nos damos cuenta que tenemos por así decirlo, una misión específica, pero somos parte de ese rompecabezas, que es una pieza eh, perfecta, que somos cada quien una pieza perfecta para ese rompecabezas, para que todo esto esté perfectamente armado, ¿no? Como Sí, como este señor se conecta con el elemento agua, nosotros, ¿con qué elemento estamos conectados? Nos hemos preguntado con qué elemento nos sentimos más conectados, y lo hemos tratado de hacer. No sé tú, Vane, ¿has tratado como de conectar con un elemento y de repente ver que se empiezan a mover cosas con eso? sí, sí, sí. Yo siento que estoy conectada con el elemento tierra. Mm, Sí, todo eso que tiene que ver pues con árboles, plantitas, todo eso, yo no sé si esté ligado o no. ¿Tú qué opinas con los
signos del zodiaco, estos que es elemento tierra, elemento agua, Mm, ¿crees que ujú. tenga algo que ver o crees que eso también esté manipulado? Mm, Porque bueno, a yo ver. soy Tauro, por ejemplo, Ujú, y mi elemento Tauro es, mi elemento es tierra. Y yo sí mm, me siento conectada con la tierra, la verdad. ujú. Pero no sé, ¿tú qué eres? Yo soy Piscis y se supone que, o sea, sí estoy conectada con el agua, pero ¿sabes qué? Que me pasa algo bien curioso porque con el elemento aire, no sé, me he conectado también muy fuerte y con el fuego. Ujú. Entonces, a ver, no sé si después de un elemento, si sabes cómo compaginar con ese elemento, a lo mejor Ya sé qué puedes vas a ir decir, sí, compaginando con todos los demás, ¿no? O sí. sea, como que primero desarrolla el elemento que te trae y a Ujú. partir de eso empezar como a compaginar con todos los demás elementos. A lo mejor ese es una de las propósitos. Yo creo que te hace la apertura, ¿no? Ujú, Tal cual. ujú, Pero sí, sí veo, o sea, sí encuentro relación conmigo y sí hubo ujú, una relación contigo de tu ujú, elemento, ujú, ¿no? Sí, yo creo que cuando ya tomas ese elemento que, pues, que traes, sí se hace una apertura de los otros elementos. ujú, ujú. Sí, tienes razón. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál siento que es el elemento que cuando abres ese elemento empiezas a abrir todos los demás elementos? ¿Cuál? El éter. Ah, sí, claro. O sea, cuando estás conectado a ese elemento, Ujú. ¡pum! Es como el candado o la llave del candado que abre todos los demás elementos. Sí, No sé, me pasó algo bien curioso. A ver, esta es una historia a lo mejor muy básica que podrías decir, bueno, no tiene nada que ver, pero sí pero para siento ti, que sí tiene que ver, porque claro, un día, mi esposo quiso hacer ahí como un asado, ¿no? Entonces, pues bueno, sabes que yo no como carne, pero bueno, le dije: "Te ayudo", porque él estaba haciendo otras cosas, le digo: "Te ayudo a prender el fuego", ¿no? Y entonces me puse ahí, yo aquí a prender el fuego, y entonces le empecé a hablar y le dije: "Hermano fuego, que no sé qué, y no sé cuánto". Oye, esa cosa ha ardido, en serio. pero estaba esa cosa que ardía y ardía y fum, 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 o sea, estaba bastante fuerte. Y me dice: "Es que", me dice mi esposo, dice: "Es que yo nunca lo había prendido tan fuerte y tan rápido", ¿no? Pero es en eso que te digo que son como que uno se empieza a conectar, no sé, porque a mí, no sé, el fuego me da como, no sé, como que me conecta a algo muy ancestral mío. A mí también. Y el viento, el aire, híjole, es como que cuando, fíjate, esto es lo que me pasa, cuando se vienen como vientos huracanados, Ujú. la vez que vino un huracán el año pasado, más o menos que venía fuerte, me salí a meditar con los vientos huracanados y empecé a preguntarle, ¿qué traes? ¿Por qué estás así? Que no sé qué. Porque además fue un viento bastante, o sea, fue un huracán bastante raro. Se formó en el Golfo, Sí. ¿no? ¿Cuál era? Em, Creo que fue el Milton, fue uno después del Elena. Creo Ok, que fue el Milton. Ujú. ok, ok. Más o menos fue por estas fechas en octubre, creo. Sí, creo que sí. Es ajá. Entonces estuvo así súper fuerte y no sé qué, y primero, no, que era 3 que no sé qué, y venía directito para acá, o sea, venía directito para Tampa. Entonces, a la mera hora, de repente, de la noche a la mañana subió a 5 categoría 5. Esto viene con todo. Entonces, fue bien extraño porque fue como que de repente apareció de la nada, se empezó a formar un no sé qué, y entonces empiezo a platicar con el huracán, ¿no? Le digo: "Quiero saber, pues, si eres creado por, ya sabes, por Ujú. la mano humana o La es máquina realmente humana. la máquina humana o eres, pues, de la naturaleza", ¿no? Y entonces me contestó más o menos, porque lo apunté, pero más o menos me acuerdo, me dice: "Bueno, sea de máquina o no, ya estoy aquí", Mm, ¿no? Y lo que tienes que comprender es que como que
esto también te va a enseñar a que vayas aprendiendo a ver las señales. O sea, observen las señales que hay. Ve todo o sea, es la manifestación de todo ese enojo, de todo ese coraje de la gente que ya está ahí, ¿no? Y se va haciendo más grande porque al final del día los huracanes limpian toda la energía. Sí. O sea, por ejemplo, hay lugares donde, no sé, a ver, hay lugares donde hacen muchas situaciones ritualísticas en el mundo y Ujú. de repente en esos lados, no sé si te das cuenta, pasa como una ola de vientos muy fuertes y es para limpiar, ¿no? Claro. O sea, digo, sí está muy cañón para nosotros que pasen huracanes y que se caigan cosas y todo eso. Entonces, nos íbamos a quedar acá porque todavía estaba en categoría 3 4. Y entonces dije, ¿qué hacemos? Nos quedamos, nos vamos. Y de repente, no te miento, eran las 3 de la mañana y siento que me despierto, veo que categoría 5 5 y no se bajaba de 5. Agarré a toda la familia y les dije, nos vamos. Así, o sea, familia, te Claro. digo que cargué con todos, hasta perros, gatos y el pájaro y el cocodrilo, vámonos. O sea, yo Sí, dije, sí, sí. o sea, arrancamos. Y, Vane, te puedo decir que estuvo impresionante. Cuando nosotros veníamos saliendo, este, se veía, porque ya salimos como de eso de las, no sé, 6 y cachito de acá, en lo que preparábamos todo y dejábamos como puestas cosas en la casa y todo, este, total, íbamos saliendo y el cielo es que eso era unas nubes negras que nunca, nunca, nunca había visto en todos los años que llevo viviendo acá. O sea, era un negror extraño. Era una sensación como cuando dicen que cuando están en medio del tornado se siente nada, Sí, como que así. Silencio completo, no se escuchaban ni los pájaros, no se escuchaba nada, nada, nada. Era un silencio ensordecedor, así. sí. Total, ya cuando íbamos saliendo, llegando ya a Georgia, pues cambió, ¿no? Y ya se empezó a ver el sol y todo así. Y fíjate que lo que hubo más en sí, el huracán no destruyó tanto como que se empezaron a formar un montón de tornados. O sea, los tornados se arrasaron árboles, se llevaron casas, se llevaron todo. Wow. O sea, uno aquí se imagina, dices, pues nada más pasa el huracán y ya, pero que venga con un montón de tornados. Claro. No, sí, sí. ¿Y es normal que se hagan tornados o nunca Pues habían, no, no sé si sea normal, pero nunca, nunca en todo el tiempo que llevaba acá, nunca habías... había escuchado que un huracán trajera tornados así y que fuera realmente el problema como que de la destrucción de ciertas casas. Una inundación muy fuerte. Vieron zonas inundadas que íbamos todavía días después, como una semana después, teníamos que pasar por algunos lados, las casas, o sea, estaban inundadas a la mitad. Ujú. O sea, fuerte, sí, estuvo fuerte. Y que realmente Tampa se supone, hablando de esos rituales que se hacen de protección, Tampa no le había pegado, según esto, un huracán, porque aquí hay pues, ¿cómo le diremos? Como una etnia de nativos americanos Mm, en esta zona, eh, y ellos se supone que hicieron como ese ritual para proteger lo que es Tampa y esta zona, ¿no? Entonces, por eso en 100 años nunca le había pegado un huracán a Tampa. ok. Sin embargo, pues como que se había acabado ese periodo. Ah, ese fue otra cosa, ya me acordé, que le pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ahora va a pegar aquí, no? Ujú. Y la respuesta del huracán fue, eh, había habido un pacto donde toda esa zona donde ustedes están iba a ser zona protegida ambiental, pero de la pandemia para acá,
comenzaron a talar y comenzaron a construir casas a lo bestia porque se empezaron a venir de Nueva York, se empezaron a venir de otros lados a vivir un montón de gente para acá. Porque era el estado más light, Mm, ¿no? De todas Sí, esas más light, como que cosas. la gente sí podía salir a trabajar, podía salir a comprar cosas, como un poquito más relajado en ese aspecto. Y bueno, y claro, también en los estados del norte, ¿no? Pues son ciudades, sí, ¿no? Todos amontonados y con lo que pagaban la renta de un departamento, aquí se vinieron a comprar una casa, ¿no? Sí, claro. Entonces empezó a venir así ¡fu! Un mundo de gente para acá y empezaron a construir y a construir y a construir y ¡pum! Les cayó. Uy, es increíble, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo importante que son los elementos. O sea, lo creemos así como Ujú, de cuentos viejos, ujú, como de eso ya pasó, es como otra época, ujú, era de esas etnias, ¿no? Que ujú, están ahí, pero no es que creo que es súper importante conectar con ellos ujú, para que puedas sentir la magnitud de lo importante que son ujú. esos elementos. Y que nadie nos enseña, Pau, otra vez. Sí, ¿no? Porque nos dicen, porque nos dicen de, pues que es un cuento de hadas, porque es algo que no existe, pero sí, uno puede lograr inclusive hasta verlos, ¿no? Pues sí, Pau, yo creo que todo esto viene pues de ser manipulado desde que somos pequeñitos, de que no hay ese conocimiento. Yo no lo veo tanto como algo turbio, maquiavélico, sino que realmente yo creo que no hay el conocimiento Ujú, muchas veces, pues en esos profesores que nos dan clases cuando somos pequeñitos, ¿no? O nuestra propia ujú, familia, ujú, porque ¿cómo te van a enseñar algo que pues ni siquiera conocen? ujú, Entonces, yo creo que es muy importante pues nosotros que tenemos ese conocimiento de pues este sentido, que no sé ni cómo llamarle, de esa ujú, conexión, de ser parte de todo, de poder pues influir en nuestras decisiones y en todo esto que tiene que ver con los elementales, como el ujú, fuego, el agua, todo esto, yo creo que nosotros que ya tenemos ese conocimiento, somos los portadores justamente pues de ese conocimiento hacia ujú, estas generaciones que vienen detrás, ¿no? ujú, Ya está en ellos el que digan, bueno, esto es un cuento de hadas, eso pues ya no va conmigo, yo vivo, no sé, en la ciudad o no sé, ya tengo acá el celular y no me hace ujú, falta, ¿no? O sea, ya queda ujú, en ellos, pero ujú, que no quede en nosotros esa comunicación de que si tú sabes, tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, yo creo que muchos lo han experimentado, ujú, pues hacérselo saber a esas generaciones que vienen. Quizás al inicio pues no pongan mucha atención, tal vez, algunos sí, algunos les llama ujú, la atención porque ya lo traen activado, ujú, pero yo creo que sí va a quedar ahí ese momento en algún punto de su vida que va a decir, ah, claro, mi mamá me dijo, o mi abuelita me dijo, o mi tía me ujú, dijo que los elementales, que el fuego, que, ah, claro, mira, lo estoy experimentando ahora. Y en ese ujú, momento que tiene que ser justo ahí, pues va a recordar lo que les estamos diciendo, ¿no? Entonces, sí es ujú. muy importante pues poderlo comunicar y que no se quede nada más en esa experimentación propia. Claro. Ujú. Yo creo Sí. que es importante. Sí, sí es muy importante. Y también regresando ahora sí que a esa conexión intrínseca del ser, que son esas capacidades que nosotros tenemos, que viene todo junto con pegado, ¿no? Y cómo ahora pues se está dando un poco más de apertura a ese tema. No sé si has escuchado que hay inclusive un documental creo que se llama Kai Dickens, que se llama Telepathy Tapes. Ok, no. Este, y entonces empiezan a hacer como toda una investigación de que los niños con autismo se comunican con sus profesores y con sus padres, con su mamá, con su papá, de forma telepática, porque bueno, son niños que tienen autismo no verbal Mm, y de la forma en la que se pueden comunicar es de forma telepática. Entonces, cuando
cuando uno no desarrolla uno de los sentidos, pues se empiezan a desarrollar más otros sentidos, ¿no? Y es verdad que estos niños también vienen pues como a enseñarnos, a practicar y todo eso. Ahora, no quiere decir que solo ellos puedan hacerlo. Todos nosotros hemos tenido ese momento donde tu hermana está pensando en ti y tú la sientes y de repente suena el teléfono y es tu hermana, ¿no? Es como que todo eso sucede porque ya lo tenemos dentro y simplemente hay que comenzarlo a desarrollar de una forma consciente, porque en el momento en el que somos conscientes, porque bueno, también, ¿cómo es que nosotros nos comunicamos con esos elementales? Pues de forma telepática, porque ese es realmente ¿cómo le diremos? Como el idioma original, la comunicación original es de forma telepática. ¿Y qué ha pasado con todas las personas que también se han contactado, conectado con otras entidades o con otros seres de otras dimensiones, de otros mundos, de ta, ta, ta? De todo eso ha sido una comunicación telepática, porque eso es universal. Y que ya el otro video les hablaremos de algo, o sea, mucho más cañón que bien escrito en el libro también de El alma y, y su manifestación multidimensional, que también cómo han habido dentro de la historia, cómo inclusive se ha llegado a, ¿cómo se dice? Pues a decir, por ejemplo, en la Biblia, de que Babel, ¿no? La torre de Babel, a partir de ese momento, dijo que dales un montón de lenguas para que nadie se pueda comunicar entre sí, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que todos nos unimos y hablamos una misma lengua Ujú, o un mismo idioma, nos ujú. podemos conectar, podemos saber qué rollo, ¿no? Y no quiere decir que uno le lea la mente al otro, quiere decir que la conexión es más directa, porque a veces no sé si les ha pasado que mandan un texto y la persona que lo recibe lo malinterpreta porque lo está leyendo conforme a sus sentimientos, Ajá. conforme a cómo está en ese momento. Tal vez la otra está muriéndose de la risa, pero la otra persona dice, ay, está enojada. Entonces, la telepatía se trata de que como es más una cuestión que mandas todo ese Lo impregna, sentimiento es global. ajá, lo envuelves, lo empapas de ese sentir. Exactamente. Entonces, pues, para practicarlo Muy bien, Pau. Bueno, pues vamos a dejar aquí entonces este video para no hacerlo tan largo. Ya llevamos casi una un hora. rato. Ujú. Y en el siguiente video, a ver por dónde nos van llevando, porque empezamos con un tema y de repente nos vamos moviendo, pero yo creo que eso está padre, está bastante bien, pues ir fluyendo en nuestro sentir de lo que tenemos que hablar, Pau. Así que Sí, me encanta. sí, muchas gracias, mi Vane, y gracias a todas y a todos por acompañarnos aquí. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.